La puerta del atelier se abrió y el sonido del timbre atravesó el silencio como una aguja oxidada atravesando seda vieja. Las máquinas de costura dejaron de vibrar una por una. Primero la de Marta en la esquina, después la de Sofía junto a la ventana, hasta que solo quedó el zumbido eléctrico del aire acondicionado y mi respiración atascada en algún lugar entre las costillas. Tenía la aguja clavada en el tul blanco, el hilo atravesando la tela justo en el momento en que sus pasos resonaron contra el piso de mármol. Pasos que reconocí antes de verlo. El perfume llegó primero, esa mezcla de tabaco caro y cuero que solía quedar impregnada en mis sábanas hace 9 meses, cuando todavía creía que un hombre como él podía ser algo más que una sombra con traje a medida. No levanté la vista. Seguí cosiendo. Un punto, otro punto, como si la precisión pudiera volverme invisible. Como si el delantal gris y los rollos de tela apilados frente a mi vientre fueran suficiente escudo contra lo que estaba a punto de pasar. Escuché a la dueña del atelier, Leonor, levantarse de su escritorio con esa prisa nerviosa que solo aparece cuando alguien realmente importante cruza la puerta. Su voz sonó aguda, demasiado amable, demasiado rápida. «Bienvenido, señor Navarro, qué honor tenerlo aquí. Por favor pase, todo está listo para la señorita Valeria». Navarro. Escuchar su apellido en voz alta me hizo apretar la aguja hasta que el metal se clavó en la yema de mi dedo índice. Una gota de sangre brotó y cayó sobre el tul. Minúscula, roja, imperdonable. Me quedé paralizada mirando esa mancha expandiéndose sobre la tela blanca, sintiendo como el mundo se convertía en un espacio diminuto entre mi silla y el maniquí frente a mí. Froté la tela con saliva y presión, desesperada, sabiendo que cada segundo que pasaba sin levantar la cabeza era un segundo más que él me observaba. Porque lo sentía. Sentía su mirada recorriendo el atelier, deteniéndose en cada costurera, evaluando, descartando, hasta que inevitablemente llegaría a mí. Todavía no sabía que ese vestido que tenía entre las manos era el único motivo por el cual seguía respirando. Leonor seguía hablando, algo sobre encajes importados de Bruselas, sobre el bordado de perlas que había tomado 3 semanas, sobre la exclusividad del diseño. Él no respondía. Nunca respondía cuando no le interesaba. Solo existía ese silencio denso que obligaba a la gente a seguir hablando, a llenarlo con palabras cada vez más desesperadas hasta que él decidiera que era suficiente. Conté sus pasos. 1, 2, 3, 4. Se detuvo, justo detrás de mi estación. Pude ver la sombra de su cuerpo proyectada sobre la tela blanca que tenía en el regazo, oscureciendo el encaje como una mancha de tinta. Levanté la vista. Fue instintivo, estúpido, inevitable. Nuestros ojos se encontraron y en ese segundo eterno vi el reconocimiento atravesar su rostro como un relámpago silencioso. Sus pupilas se dilataron apenas, su mandíbula se tensó de esa forma casi imperceptible que solo alguien que lo conoció desnudo y vulnerable podría notar. Pero no dijo nada. Su mirada bajó. Recorrió mi cuello, mis hombros encogidos, mis manos manchadas de hilo y sangre, y después, inevitablemente, se detuvo en mi vientre. El delantal no fue suficiente. El rollo de tela que había puesto estratégicamente no fue suficiente. La forma redondeada, inconfundible, de 6 meses y medio de embarazo estaba ahí, visible bajo la luz blanca y despiadada del atelier, como una confesión escrita en mi cuerpo. Vi cómo su expresión cambiaba. No fue sorpresa. Fue algo peor. Fue cálculo. Ese mismo gesto que hacía cuando alguien le debía dinero y él decidía en silencio cuánto tiempo más les quedaba de vida. Me obligué a sostenerle la mirada aunque todo mi instinto gritaba que bajara la cabeza, que me arrodillara, que desapareciera. En cambio, clavé la aguja a la tela otra vez y seguí cosiendo. Como si él no estuviera ahí. Como si mi mundo no acabara de explotar en cámara lenta. ¿Cómo coses el vestido de la mujer que te reemplazó cuando el padre de tu hijo te mira desde la puerta y no dice nada porque el silencio es su forma más efectiva de estrangular? La pregunta no salió de mis labios, pero rebotó dentro de mi cráneo como una bala perdida buscando salida. Él dio otro paso. Ahora estaba justo a mi lado, tan cerca que podía oler el café que había tomado esa mañana y el jabón de afeitar que siempre usaba. Leonor apareció revoloteando a su alrededor como una polilla cerca de una llama. Este es el vestido principal, señor Navarro, diseño exclusivo, hecho a mano por nuestras mejores costureras. Aquí tenemos a Valeria. Ella está finalizando los detalles del bordado en la falda. Es un trabajo muy delicado, requiere precisión absoluta. Uso mi nombre verdadero. No el apellido falso que puse en los papeles cuando conseguí este trabajo hace 3 meses, cuando llegué a la ciudad con una maleta prestada y una barriga que apenas se notaba bajo abrigos gruesos.
Sentí cómo él procesaba esa información, cómo archivaba mi nombre en algún compartimento de su cerebro donde guardaba secretos y deudas pendientes. Valeria, repitió. Su voz era exactamente como la recordaba. Grave, controlada, con ese acento apenas perceptible de haber crecido en barrios donde se aprendía a pelear antes de aprender a leer. Alzaste la vista y lo vi sonreír. No fue una sonrisa amable. Fue el tipo de sonrisa que precede a las decisiones irreversibles. «Qué casualidad encontrarte aquí», dijo, y cada palabra fue una llave cerrándose. Leonor nos miró confundida, tratando de entender la corriente eléctrica que acababa de invadir su atelier perfecto y ordenado. ¿Se conocen? Su pregunta quedó flotando sin respuesta. Él no apartó los ojos de mí. Nos conocimos hace tiempo, dije finalmente, mi voz sonando más firme de lo que esperaba. Mi jefe asintió casi imperceptiblemente, como dándome permiso para existir en su campo visual. Trabajé para el señor Navarro, agregué, eligiendo cada palabra con el cuidado de quien desarma una bomba. Hace meses. Leonor se relajó visiblemente, interpretando aquello como una coincidencia profesional sin importancia. «¡Qué mundo tan pequeño!», murmuró, ajustándose los lentes que no necesitaba ajustar. «El señor Navarro está aquí para supervisar personalmente el vestido de su prometida. La señorita Acosta es muy exigente con los detalles». «Acosta». El apellido cayó sobre mí como hielo. Catalina Acosta, hija de Alberto Acosta, el hombre que controlaba el puerto y 3 jueces en la capital. La alianza perfecta. El matrimonio no era amor, era la fusión de 2 imperios construidos sobre sangre y hormigón. Y yo estaba cosiendo el símbolo de esa unión con manos que temblaban tanto que tuve que detenerme y fingir que revisaba el hilo. Entonces vi el detalle que nadie vio. En el interior del corsé, oculto entre las varillas de metal y las capas de satén, había una bolsita pequeña cosida con puntadas casi invisibles. No estaba en el diseño original. Lo supe porque yo misma había estudiado cada página del boceto cuando Leonor me asignó este trabajo 3 semanas atrás. Alguien había agregado ese compartimento después. Alguien lo había escondido con tanto cuidado que solo se notaba al tacto, cuando tus dedos recorrían el interior buscando imperfecciones. Mis dedos se detuvieron sobre la bolsita. Había algo adentro. Pequeño, duro, rectangular. Como una memoria USB. O un chip. O algo peor. ¿Cuándo estará listo? La voz de él me arrancó de mi descubrimiento. Miré hacia arriba y encontré sus ojos fijos en mí con una intensidad que no era casualidad. Él sabía. Sabía que yo había encontrado algo. O peor, sabía que yo lo encontraría. La boda es en 2 semanas, señor Navarro, respondió Leonor desde algún lugar a mi izquierda. Nos quedan ajustes menores. La señorita Acosta tendrá su última prueba pasado mañana. Perfecto, dijo él, pero no le hablaba a Leonor. Me hablaba a mí. Quiero que Valeria se encargue personalmente de cada detalle. Es un vestido muy importante. Mi futuro depende de él. Las palabras colgaron en el aire como una amenaza envuelta en terciopelo. Leonor prácticamente vibró de emoción ante el cumplido indirecto. Por supuesto, señor Navarro, Valeria es nuestra mejor costurera. Puede confiar en que todo será perfecto. Él sonrió otra vez, y esta vez vi el filo debajo. Confío completamente, dijo, y se dio vuelta para marcharse. Sus pasos resonaron contra el mármol, más lentos ahora, calculados. En la puerta se detuvo y giró apenas la cabeza. Valeria, llamó sin mirarme realmente. Cuando termines hoy, ven a mi oficina. Tenemos que hablar de viejos tiempos. No fue una invitación. Fue una orden. La puerta se cerró detrás de él y el timbre volvió a sonar, esta vez sonando como una sentencia. Las otras costureras volvieron a sus máquinas. El zumbido eléctrico llenó el espacio otra vez. Pero yo me quedé inmóvil con las manos sobre el corsé y esa bolsita oculta latiendo contra mis dedos como un segundo corazón. Leonor se acercó radiante. «Qué honor que el señor Navarro conozca tu trabajo, Valeria. Esto podría significar grandes cosas para el atelier». Asentí sin escucharla realmente. Mi mente corría en círculos tratando de entender cómo había terminado aquí. 3 meses atrás, cuando respondí al anuncio de empleo, parecía la solución perfecta. Un atelier exclusivo que no hacía preguntas, que pagaba en efectivo, que estaba lo suficientemente lejos del territorio de Navarro como para ser seguro. Pero ahora, sosteniendo este vestido con su compartimento secreto, empezaba a comprender que no había sido casualidad. Alguien me había puesto aquí. Alguien sabía que yo aparecería justo cuando él viniera a supervisar el vestido de su prometida. La pregunta era quién. ¿Y por qué? Esa noche no fui a su oficina. En cambio, me quedé en el atelier después de que todos se fueron,
con solo la luz de emergencia iluminando los maniquíes que proyectaban sombras deformadas contra las paredes. Saqué el vestido del maniquí con cuidado reverencial, como si fuera una bomba que podía explotar si respiraba demasiado fuerte. Lo extendí sobre la mesa principal y examiné cada centímetro. El compartimento estaba cosido con hilo del mismo color que el satén. Las puntadas eran microscópicas, hechas a mano por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Busqué mi kit de herramientas y con unas pinzas pequeñas empecé a abrir las puntadas. Me tomó 20 minutos. Mis dedos sudaban, mi espalda dolía de estar inclinada, el bebé pateaba contra mis costillas como protestando por mi postura. Finalmente, la última puntada cedió y pude meter 2 dedos dentro del compartimento. Saqué la bolsita. Era de terciopelo negro, cerrada con un cordón dorado. La abrí. Adentro había una memoria USB y una nota doblada en 4. Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer ambas cosas. Desdoblé la nota primero. La letra era femenina, elegante, escrita con tinta azul. El vestido es la prueba. La boda es la trampa. Si lo amas, destruyelo todo. No estaba firmada, pero reconocí la caligrafía. Era de Elena, la hermana menor de Navarro, la única persona de su familia que alguna vez me trató como algo más que un objeto decorativo. La última vez que la vi fue 6 meses atrás, 3 días antes de que yo desapareciera de la vida de su hermano sin explicación, llevándome solo una mochila y el secreto creciendo dentro de mí. Elena me había encontrado llorando en el baño de la mansión después de escuchar una conversación telefónica que no debía haber escuchado. Una conversación donde Navarro ordenaba la ejecución de un hombre cuyo único crimen fue deber dinero y tener una esposa bonita. Elena me había mirado a los ojos y me había dicho, «Huye. Esta noche. No mires atrás». Había creído que era el final. Pero ahora, sosteniendo esta nota, comprendía que Elena había estado jugando una partida mucho más larga. Me había colocado aquí. Había falsificado mis referencias. Había pagado a Leonor para que me contratara. Había asegurado que yo sería la costurera asignada al vestido más importante del año. Todo para que yo encontrara lo que había escondido dentro. Conecté la memoria USB a mi teléfono con un adaptador que guardaba en mi bolso. La pantalla parpadeó. Había docenas de archivos. Fotos, documentos, grabaciones de audio. Los abrí uno por uno y con cada archivo mi respiración se volvía más superficial. Fotografías de reuniones clandestinas. Navarro y Alberto Acosta, el padre de la novia, reunidos con hombres que reconocí de las noticias. Políticos, jueces, el jefe de policía. Documentos bancarios mostrando transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales. Grabaciones de conversaciones donde se discutían envíos, rutas, sobornos, eliminaciones. Y en el centro de todo, un plan. El matrimonio no era una alianza. Era una absorción hostil. Navarro planeaba usar la boda como distracción mientras sus hombres tomaban control del puerto, eliminaban a la mitad de la organización de Acosta y transferían todos los activos a su nombre. Catalina no era su prometida. Era su rehén de lujo. Y su padre estaba a punto de perder todo sin darse cuenta, confiando en que el vestido blanco y las alianzas de oro significaban paz. Lo peor fue cuando escuché mi propia voz. Una de las grabaciones era de aquella noche, 6 meses atrás, cuando le dije que estaba embarazada. Su respuesta había sido clara, fría, definitiva. Deshazte de eso o deshazte de ti misma. No tengo espacio para debilidades. Había creído que Elena era la única que sabía. Pero claramente ella había grabado todo. Había documentado cada crueldad, cada crimen, cada traición, esperando el momento correcto para usarlo. El sonido de una llave en la cerradura me hizo meter todo de vuelta en mi bolso con movimientos torpes y desesperados. La puerta del atelier se abrió. Esperaba un guardia de seguridad, o peor, uno de los hombres de Navarro. En cambio, entró Catalina Acosta. La reconocí de las fotografías en las revistas de sociedad. Era más alta de lo que esperaba, con el tipo de belleza que requiere mantenimiento diario y dinero constante. Llevaba un abrigo de piel sobre los hombros a pesar del calor, y sus tacones repiqueteaban contra el mármol como pequeños martillos. Me vio junto al vestido extendido sobre la mesa y se detuvo. «¿Qué haces aquí a esta hora?», preguntó, y su voz tenía esa calidad nasal de quien nunca ha tenido que pedir nada por favor. «Trabajo extra», respondí, alisando el vestido con gestos que esperaba parecieran naturales. «Quiero asegurarme de que todo esté perfecto para su prueba». Ella se acercó, examinando el vestido con ojos críticos que no perdían detalle. Tocó el encaje, jaló suavemente del tul, revisó cada puntada visible. «Será mejor que lo esté», dijo sin mirarme.
Este vestido cuesta más que tu salario de 10 años. Es lo único importante del día más importante de mi vida. Me mordí el interior de la mejilla tan fuerte que sentí el sabor metálico de la sangre. Quería decirle que el vestido era lo menos importante. Que su día más importante era una actuación orquestada por un hombre que planeaba destruir a su familia. Que el corsé que tanto admiraba ocultaba la evidencia de su propia traición. Pero me quedé callada, porque las mujeres como yo habíamos aprendido hacía mucho que la verdad era un lujo que no podíamos pagar. Ella dio una vuelta alrededor del vestido, y por primera vez sus ojos se posaron en mí realmente. En mi cara, en mi cuerpo, en mi vientre. ¿Cuántos meses? 6 y medio, respondí, porque mentir habría sido inútil. Ella asintió lentamente, y algo cambió en su expresión. ¿El padre está en la foto? No. Otra mentira piadosa envuelta en verdad técnica. Técnicamente, él no estaba en mi vida. Técnicamente, no existíamos uno para el otro. Catalina se quitó el abrigo de piel y lo dejó caer sobre una silla. Por un segundo, su fachada perfecta se resquebrajó y vi algo debajo. Cansancio, miedo, reconocimiento. Yo tampoco quería esto, dijo en voz baja, casi para sí misma. El vestido, la boda, ninguna de estas mierdas. Pero aquí estamos, ¿verdad? Tú cosiendo mi prisión y yo preparándome para meterme en ella voluntariamente. Sus palabras me congelaron. No esperaba honestidad. No esperaba humanidad. Catalina se acercó más, tanto que pude ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que el maquillaje profesional casi ocultaba. ¿Sabes lo que es estar comprometida con un monstruo? Susurró. ¿Sabes lo que es sonreír para las cámaras mientras tu padre firma tu sentencia de muerte disfrazada de contrato matrimonial? Mi boca se abrió pero no salió sonido. Ella se rió, un sonido amargo y cortante. Claro que lo sabes. Lo veo en tus ojos. Esa mirada de animal acorralado. Yo la veo en el espejo cada mañana. Se dio vuelta bruscamente, recogió su abrigo. Haz tu trabajo, costurera. Haz que el vestido sea perfecto. Porque si algo sale mal, si hay una puntada fuera de lugar, un pliegue mal puesto, te prometo que tú y ese bebé que cargas serán el menor de mis problemas, pero el primero de mis desquites. Salió como había entrado, un vendaval de perfume caro y amenazas susurradas. Me dejó sola con el vestido, la memoria USB en mi bolso y la certeza de que estaba atrapada en el centro de una guerra donde todos los bandos querían usarme como peón. La prueba del vestido llegó 2 días después como una tormenta perfectamente agendada. Catalina apareció con un séquito de 3 amigas, una maquilladora, un fotógrafo y suficiente actitud como para llenar 2 ateliers. Leonor revoloteaba alrededor del grupo como una abeja obesa, ofreciendo champaña y canapés que nadie tocaba. Yo me mantuve en segundo plano, el vestido ya preparado en el probador privado, mis manos ocupadas con alfileres y cinta métrica, mi mente tratando desesperadamente de formar un plan. Navarro llegaría en cualquier momento. Elena no respondía a mis mensajes. Y la memoria USB latía en mi bolso como una granada sin seguro. Catalina entró al probador, y yo la seguí, cerrando la cortina de terciopelo que nos separaba del resto. «Ayúdame», ordenó, dándome la espalda. Empecé a desabrochar su vestido de diseñador, revelando ropa interior de encaje negro que costaba probablemente más que mi depósito de alquiler. Su espalda era perfecta, sin marcas, sin cicatrices. Tan diferente de la mía, marcada por historias que prefería olvidar. El vestido de novia la envolvió como una nube blanca. Cerré cada corchete del corsé, ajusté cada capa de tul, aseguré el velo con peinetas que brillaban como pequeñas dagas. Cuando terminé, ella se miró en el espejo de cuerpo completo y por un momento el tiempo se detuvo. Era hermosa. El vestido era perfecto. Y todo era una mentira. ¿Sabías que él tiene una ex embarazada?, preguntó Catalina sin apartar los ojos de su reflejo. Mi corazón dejó de latir. Mi respuesta quedó atascada en algún lugar entre mis pulmones y mi garganta. No me lo dijo, continuó ella, girando para ver el vestido desde otro ángulo. Me lo dijo mi padre. Aparentemente, sus investigadores son más eficientes que su discreción. Una costurera de un atelier que jamás debió poder pagarme termina trabajando en mi vestido de novia exactamente cuando él viene a supervisarlo. ¿Qué probabilidades? Se dio vuelta para mirarme directamente. Su rostro no mostraba ira. Mostraba cálculo. Tú eres ella, ¿verdad? La que desapareció hace meses. La que creyó que podía salir limpia del mundo de mi prometido. Mis rodillas amenazaban con ceder, pero me obligué a mantenerme de pie. No respondí porque cualquier palabra sería una confesión. No necesito que contestes, dijo Catalina. Veo la respuesta en tu cara.
También veo el miedo. Y algo más. Determinación. Eso me interesa. Se acercó tanto que pude contar cada pestaña perfectamente aplicada. Escucha con atención porque solo lo diré una vez. Mi padre es un criminal. Tu ex es peor. Y yo estoy atrapada entre ellos como un pedazo de carne en una negociación de carniceros. Pero no soy estúpida. Sé que algo está pasando. Sé que este matrimonio es una trampa. Y sé que tú tienes información que podría ayudarme. Sus palabras cayeron como piedras en agua inmóvil. Esta era mi oportunidad. Podía contarle todo. Mostrarle la memoria USB. Revelar el plan de Navarro. Salvar a esta mujer que minutos atrás había amenazado a mi bebé. O podía protegerme. Mantenerme invisible. Sobrevivir un día más. La puerta del probador se abrió de golpe. Navarro entró sin pedir permiso, sin preámbulo, llenando el pequeño espacio con su presencia. Catalina no se inmutó, como si hubiera esperado su intrusión. Mi amor, dijo él, y el término de cariño sonó como vidrio roto. Estás impresionante. Ella le ofreció una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Gracias. Tu costurera hace un trabajo excepcional. Casi pareciera que conoce exactamente lo que necesito. El doble sentido flotó entre ellos como humo. Navarro me miró y vi el mensaje claro en sus ojos, silencio o desaparición. Salí del probador antes de que me lo ordenaran, cerrando la cortina detrás de mí. Pero no me alejé. Me quedé justo al otro lado, donde el terciopelo grueso amortiguaba pero no silenciaba completamente las voces. Necesitamos hablar, dijo Catalina. ¿Sobre qué? Respondió él con esa calma peligrosa. Sobre lo que realmente está pasando, continuó ella. Sobre por qué mis primas han estado recibiendo amenazas. Sobre por qué 3 de los socios de mi padre han muerto en accidentes convenientes en los últimos 2 meses. Sobre por qué este vestido parece más un disfraz que un símbolo de amor. Silencio. Largo y denso. Tu imaginación te está jugando trucos, dijo finalmente Navarro. El estrés de la boda te tiene paranoica. No soy paranoica, siseó Catalina. Soy la hija de Alberto Acosta. Crecí viendo cómo se juega este juego. Y reconozco cuando alguien está moviendo piezas que no puedo ver. Entonces confía, respondió él, y su voz bajó a ese registro que precedía a la violencia. Confía en que todo lo que hago es por nuestro futuro. Por nuestro imperio. No puedes construir un imperio sobre traición, dijo ella. Claro que puedes, respondió él. Es el único material de construcción que funciona. Escuché un movimiento brusco, tela rozando tela. Después la voz de Navarro, más cerca de la cortina. Vístete. Los invitados están esperando para ver fotos. Y Valeria, llamó, aunque la cortina estaba cerrada y él no podía verme. Sé que estás ahí. Entra. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro pudiera procesar el terror. Corrí la cortina y entré al probador donde Catalina seguía con el vestido puesto, sus mejillas ruborizadas de ira o miedo o ambos, y Navarro de pie junto a la ventana pequeña, su silueta recortada contra la luz de la tarde. Cierra la cortina, ordenó. Lo hice. Ahora estábamos los 3 encerrados en ese espacio claustrofóbico que olía a perfume mezclado y tensión. El vestido necesita un ajuste, dijo Navarro, señalando la cintura. Aquí. El corsé está 1 centímetro demasiado suelto. No lo está, respondí antes de poder detenerme. Está exactamente según las medidas que tomamos. Él me miró y sonrió. Esa sonrisa que solía derretirme y ahora solo me helaba. Entonces toma nuevas medidas. Porque digo que está suelto. Saqué la cinta métrica de mi bolsillo con dedos que temblaban visiblemente. Me arrodillé frente a Catalina, rodeé su cintura con la cinta, fingí medir aunque ya sabía que él tenía razón. No sobre el vestido, sobre el control. Esto era una demostración de poder. Él podía arrodillarme. Él podía hacerme fingir. Él podía hacer que yo tocara a su prometida mientras él observaba, y ninguna de las dos podíamos hacer nada al respecto. Mientras ajustaba la cinta, mis dedos rozaron el corsé y sentí algo nuevo. Otra bolsita, diferente de la que Elena había escondido. Esta estaba en el costado derecho, apenas un bulto bajo las capas de satén. Alguien más había agregado algo al vestido. Mi mente corrió. Elena había puesto evidencia incriminatoria. ¿Qué más tenía acceso al vestido? ¿Leonor? ¿Alguna otra costurera? ¿Los mismos hombres de Navarro? Entonces comprendí. El vestido no era solo una trampa. Era un tablero de ajedrez donde cada jugador había escondido su propia movida. Y yo era la única que podía verlas todas. Está perfecto, anuncié poniéndome de pie. No necesita ningún ajuste. Navarro dio 2 pasos hacia mí. ¿Estás segura? Completamente segura.
Nos miramos durante 3 segundos eternos. Después él asintió. Bien. Porque si algo sale mal en la boda, si hay cualquier imperfección, cualquier problema, sabré exactamente a quién culpar. Salió del probador como una tormenta que deja destrucción silenciosa. Catalina exhaló un aliento que probablemente había estado conteniendo. Gracias, murmuró. ¿Por qué? Pregunté genuinamente confundida. Por no darle lo que quería. Sea lo que sea. Empecé a ayudarla a quitarse el vestido, desabrochando cada corchete con cuidado mecánico. Cuando el corsé se aflojó, aproveché para explorar discretamente con mis dedos. La segunda bolsita estaba cosida con puntadas apresuradas, descuidadas. Quien la puso tenía prisa y poca habilidad. Adentro había algo cilíndrico y pesado, como una batería o un detonador. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Qué pasa?, preguntó Catalina, notando mi inmovilidad súbita. Nada, mentí. Solo, necesito revisar una costura. No puedo hacerlo contigo puesta. Terminamos de quitarle el vestido en silencio tenso. Ella se vistió con su ropa normal mientras yo doblaba el vestido blanco con reverencia fingida y terror real. Cuando salió del probador, me dejó sola con mi descubrimiento. Abrí la segunda bolsita con las manos temblando tanto que tuve que hacer 3 intentos. Finalmente cedió. Adentro había un pequeño dispositivo electrónico, negro, con una luz roja parpadeante. Y una nota. Esta letra la reconocí también. Era de Navarro. Si lees esto, es porque eres más inteligente de lo que creí. El dispositivo se activa con control remoto. Radio de 10 metros. Suficiente para eliminar a Acosta y a todos sus guardias en la ceremonia. Catalina sobrevivirá si usa el vestido correctamente. O no. Depende de cuán obediente sea. Ahora sabes demasiado. Ven a mi oficina. Esta noche. Sola. O envío a alguien a visitarte a ti y a tu bebé. No estaba firmada. No necesitaba estarlo. Me dejé caer en la silla del probador, el vestido en mi regazo, 2 bombas ocultas en mi futuro. Elena quería que yo expusiera a Navarro. Navarro quería que yo fuera cómplice de un asesinato masivo. Catalina quería que yo la salvara sin saber que necesitaba ser salvada. Y yo solo quería desaparecer otra vez, llevarme a mi bebé lejos, empezar en algún lugar donde los vestidos de novia fueran solo tela blanca y no campos minados. Esa noche no fui a su oficina. En cambio, fui a la única persona que podía ayudarme. Encontré a Elena en un bar de mala muerte en el distrito industrial, escondida en un reservado del fondo con una botella de vodka medio vacía y ojos que habían llorado recientemente. Se sorprendió al verme. Más se sorprendió al ver mi barriga. Valeria, susurró, medio levantándose antes de recordar que debíamos ser discretas. ¿Qué mierda haces aquí? Tu hermano encontró tu regalo en el vestido, dije sin preámbulos. Y agregó su propio regalo. Necesito que me digas qué está pasando realmente. Elena me miró durante un largo momento. Después hizo un gesto para que me sentara. Cuando lo hice, llenó un vaso con agua mineral de una botella que estaba debajo de la mesa y me lo pasó. Mi hermano va a matar al padre de Catalina, dijo sin inflexión. Va a hacerlo explotar durante la boda junto con la mitad de su organización. Después tomará control del puerto, de las rutas, de todo. El vestido es el método. Catalina es el escudo humano. Si algo sale mal, ella morirá también y él culpará a los enemigos de Acosta. Perfecto crimen. Guerra perfecta. Victoria perfecta. Bebí el agua aunque mi garganta se resistía a tragar. ¿Y tú qué ganas con exponerlo? Elena se rió sin humor. Gano sacarlo del negocio antes de que termine como nuestro padre. Muerto en un callejón con 3 balas en el pecho y ningún hijo que lo llore. Mi hermano cree que es intocable. Que puede jugar con vidas y salir limpio. Pero yo junté evidencia durante años. Cada crimen, cada muerte, cada traición. Suficiente para encerrarlo o matarlo, lo que llegue primero. Entonces, ¿por qué no lo hiciste?, pregunté. ¿Por qué involucrarme a mí? Elena apartó la mirada. Porque necesitaba a alguien en quien él no sospechara. Alguien que tuviera acceso al vestido. Alguien que tuviera una razón para odiarlo tanto como yo. Señaló mi vientre. Cuando me contaste que estabas embarazada y él te ordenó abortar, supe que eras perfecta. No eres perfecta, eres víctima. Pero las víctimas a veces son las mejores armas. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Fui usada por Navarro. Ahora era usada por su hermana. Peón en juegos que no entendía, con un bebé creciendo dentro de mí que pagaría por mis errores. No, dije poniéndome de pie. No voy a ser tu arma. No voy a ayudarte a destruirlo ni voy a ayudarlo a matar. Voy a desaparecer. Otra vez. Mejor esta vez. Elena agarró mi muñeca con fuerza sorprendente.
No puedes. Él ya sabe que sabes. Tiene hombres vigilando tu apartamento. Sabe que no fuiste a su oficina. Cada hora que pases sin aparecer es una hora más cerca de que decida que eres un problema que necesita solución permanente. La miré a los ojos buscando el truco, la mentira. Solo encontré miedo reflejando mi propio terror. Tienes una opción, continuó Elena. Una sola. Vas a esa boda. Llevas el vestido. Y cuando llegue el momento, cuando todos estén reunidos, sacas la memoria USB y la proyectas para que todos la vean. Evidencia en vivo. Crímenes expuestos. Mi hermano cae. Acosta cae. Y tú sales con suficiente protección mediática como para que nadie se atreva a tocarte. ¿O qué? Respondí amargamente. O tu hermano me mata de todas formas y mi bebé queda huérfano antes de nacer. Elena apretó mi muñeca más fuerte. O haces lo correcto. Por una vez en tu vida. Lo correcto. Como si hubiera algo correcto en este desastre. Como si existiera una opción donde yo y mi bebé saliéramos ilesos. Pero tenía razón en algo. No podía correr. No había dónde. Navarro encontraría cualquier rincón donde me escondiera. Mi única salida era atravesar el infierno y rezar por salir del otro lado. Los días antes de la boda pasaron en una niebla de terror funcional. Hice los últimos ajustes al vestido bajo la supervisión constante de Leonor, quien de repente parecía nerviosa, mirando por encima del hombro, contestando llamadas susurradas. Me preguntaba qué le habían dicho, qué le habían prometido o amenazado. Catalina vino para la prueba final 3 días antes de la ceremonia. Esta vez llegó sola, sin séquito ni fotógrafos. Se probó el vestido en silencio mientras yo hacía ajustes que no necesitaba hacer. Cuando terminamos, en lugar de salir, ella cerró la puerta del probador con seguro. Necesito que me hagas algo, dijo quitándose el vestido con movimientos rápidos. Necesito que destruyas esto. Miré el vestido extendido sobre la mesa acolchada. No puedo, respondí honestamente. Hay demasiadas piezas en juego. Demasiada gente que necesita que este vestido exista exactamente como está. No me refiero al vestido físico, aclaró ella. Me refiero a lo que representa. Quiero que encuentres una forma de arruinar la boda sin que parezca mi culpa. Quiero escapar de este matrimonio sin que mi padre ni tu ex me maten en el intento. Sus palabras cayeron entre nosotras como confesión y súplica. Sabía que era peligroso preguntar, pero lo hice de todas formas. ¿Por qué yo? Porque reconozco a alguien que también quiere destruir todo, respondió. Lo veo en tus ojos cada vez que tocas este vestido. Lo veo en cómo tiemblas cuando él está cerca. Tú lo amas lo suficiente para odiarlo. Y eso te hace peligrosa. Eso te hace útil. Me estaba ofreciendo alianza. O me estaba tendiendo otra trampa. A estas alturas ya no podía distinguir entre ambas. Le di la espalda, fingiendo ordenar mis herramientas mientras mi cerebro corría tratando de formar un plan. Si destruía la boda, Navarro perdería su oportunidad de matar a Acosta. Pero también perdería todo. Su reputación, su poder, su futuro. Se convertiría en un hombre rabioso sin nada que perder. Y esos eran los hombres más peligrosos. Si dejaba que la boda continuara, docenas de personas morirían. Catalina posiblemente entre ellas. Y yo cargaría con esas muertes como cargaría con mi bebé, un peso que nunca podría soltar. La única opción era más salvaje, más arriesgada. Tenía que exponer todo en el momento exacto. Tenía que hacer que el vestido fuera la evidencia viva. Pasé las siguientes 72 horas modificando el vestido de formas que nadie notaría. Reforcé las costuras del compartimento de Elena, asegurándome de que fuera imposible arrancar la memoria USB sin destruir media falda. Coloqué pequeñas marcas de hilo rojo en lugares estratégicos que señalaban hacia las bolsitas ocultas. Bordé con hilo invisible las palabras «busquen» dentro en el interior del velo. Quien supiera que buscar lo encontraría. Quien no supiera, solo vería un vestido perfecto. La noche anterior a la boda, Navarro finalmente envió a alguien por mí. No fueron sus matones habituales. Fue él mismo. Apareció en mi apartamento a las 2 de la madrugada, entrando con una llave que yo nunca le había dado, confirmando que nunca había estado realmente a salvo. Me encontró despierta, sentada en el sofá con las manos sobre mi barriga, esperándolo. Te advertí que vinieras, dijo cerrando la puerta detrás de él. Estaba ocupada, respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Asegurándome de que tu vestido esté perfecto. Se sentó frente a mí en la única silla del apartamento diminuto. La luz de la calle se filtraba por la ventana sin cortinas, creando sombras que cortaban su rostro por la mitad. ¿Sabes lo del dispositivo?, dijo. No fue pregunta. Sé muchas cosas, respondí. Sé que planeas asesinar a docenas de personas. Sé que Elena te ha estado traicionando.
Sé que Catalina no es tu prometida, sino tu víctima. Sé que ese bebé que llevo probablemente te molesta menos como concepto que como inconveniencia. Esperaba violencia. Esperaba negación o amenazas. En cambio, él se rió. Fue un sonido bajo y genuino que no había escuchado en meses. Siempre fuiste más inteligente de lo que fingías, dijo. Por eso me enamoré de ti. Por eso me asustaste tanto. El pasado verbal me atravesó como cuchillo. Enamoré. Pasado. Muerto. Si me amabas, dije, ¿por qué me obligaste a elegir entre el bebé o mi vida? Porque el amor es debilidad, respondió sin inflexión. Y yo no puedo permitirme debilidades. Cada persona que amo es un blanco pintado en mi espalda. Cada emoción es una grieta donde el enemigo puede meter la cuña. Tú eras la grieta más grande. El bebé la volvía a un abismo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Por eso hice lo que hice. Por eso te dejé ir. Porque mantenerte cerca te habría matado de todas formas, solo que más lento y más doloroso. Sus palabras eran veneno envuelto en lógica. Casi sonaban como amor si no supieras que el amor no planifica asesinatos masivos ni esconde explosivos en vestidos de novia. Entonces déjame ir otra vez, supliqué, odiándome por el ruego pero haciéndolo de todas formas. Déjame tomar a mi bebé y desaparecer. Te prometo que nunca diré nada sobre lo que sé. Él negó con la cabeza lentamente. Ya es tarde para promesas. Mi hermana te convirtió en jugadora. El vestido te convirtió en pieza central. Y lo que sabes te convirtió en amenaza. Después de mañana, después de que todo termine, podemos hablar sobre tu futuro. Pero hasta entonces, sigues siendo útil exactamente donde estás. Se puso de pie, alto y oscuro contra la ventana. Una última cosa, dijo dirigiéndose a la puerta. Si intentas advertir a alguien, si intentas sabotear la boda, si haces cualquier cosa que no sea entregar ese vestido perfecto y quedarte callada, no te mataré a ti. Mataré a Elena. Lentamente. Mientras tú miras. Y después encontraré a cada persona que hayas contactado en los últimos 3 meses y las eliminaré una por una hasta que no quede nadie que recuerde tu nombre. La puerta se cerró detrás de él. Me quedé en el sofá, sola en la oscuridad, con mi bebé moviéndose dentro de mí como recordatorio de lo mucho que tenía que perder. El día de la boda amaneció con cielo despejado y temperatura perfecta. La ceremonia sería al aire libre en los jardines de la mansión Acosta, frente a 200 invitados que incluían lo más selecto de Lampa y lo más corrupto de la política. El vestido llegó a la mansión en una caja especial a las 9 de la mañana. Yo llegué 30 minutos después en un taxi que pagué con las últimas monedas que me quedaban. Los guardias de seguridad me revisaron 3 veces antes de dejarme entrar. Encontraron mi teléfono, mi identificación, mi kit de costura. No encontraron la pequeña grabadora que había pegado al interior de mi sostén de maternidad con cinta médica. No encontraron la copia de la memoria USB que había escondido dentro de mi zapato izquierdo. No encontraron el plan desesperado que había formado durante las horas insomnio. Catalina estaba en el dormitorio principal rodeada de maquilladores y peinadores que transformaban su cara en máscara de porcelana. Me vio entrar con el vestido y despidió a todos con un gesto imperioso. Cuando estuvimos solas, su máscara se resquebrajó. ¿Trajiste lo que te pedí?, preguntó en voz baja. ¿Traje algo mejor?, respondí. Traje la verdad. Saqué la grabadora de mi sostén y la puse en sus manos. Esta tiene las conversaciones de tu prometido planeando tu viudez. Después saqué la memoria USB de mi zapato. Esta tiene las pruebas de todos sus crímenes. Y el vestido, señalé la caja blanca, tiene dentro los dispositivos que planea usar para matar a tu padre y a todos sus hombres durante la ceremonia. Catalina miró los objetos en sus manos como si fueran serpientes vivas. Su respiración se aceleró. Su maquillaje perfecto no podía ocultar la palidez súbita. ¿Por qué me das esto?, susurró. Porque no simplemente huyes. Porque si huyo, él gana, respondí. Porque si me quedo callada, docenas mueren. Porque ese bebé que cargo merece nacer en un mundo donde los hombres como Navarro enfrenten consecuencias. Y porque tú merecías saber la verdad antes de caminar hacia tu propia ejecución. Ella miró el vestido, después me miró a mí. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te cases, dije. Quiero que camines hacia ese altar con ese vestido puesto. Pero antes de que digan sus votos, quiero que detengas la ceremonia. Quiero que proyectes estas grabaciones para que todos las escuchen. Quiero que abras el vestido y muestres los dispositivos. Quiero que expongas todo frente a jueces, políticos, criminales, la prensa. Quiero que uses tu boda como la trampa que tu prometido planeó, pero en su contra. Era un plan imposible. Requería coraje que no estaba segura de que Catalina tuviera.
Requería timing perfecto y suerte infinita. Requería que demasiadas cosas salieran bien en un mundo donde nada salía bien. Pero era el único plan que teníamos. Catalina se puso de pie, caminó hacia el espejo, se miró durante un largo momento. Cuando habló, su voz tenía el filo del acero templado. Ayúdame a ponerme el vestido. Lo hice. Cada capa, cada corchete, cada alfiler. Cuando terminé, ella era la novia más hermosa que había visto. Y la más peligrosa. La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde con puntualidad militar. Yo me mantuve en las sombras del jardín, cerca de la entrada de servicio, lista para correr si todo explotaba literal o figurativamente. Vi a Navarro junto al altar, perfecto en su traje negro, sonriendo esa sonrisa que engañaba a todos menos a quienes lo conocían realmente. Vi a Alberto Acosta en primera fila, robusto y confiado, sin idea de que estaba sentado en su propia tumba. Vi a Elena entre los invitados, sus ojos encontrando los míos por un segundo, intercambiando miedo y esperanza. La música comenzó. Catalina apareció al final del pasillo del brazo de su padre. Cada paso que daba hacia el altar era un paso hacia la detonación. Literalmente. El dispositivo que Navarro había escondido tenía alcance de 10 metros. Calculé mentalmente. 7 metros. 5. 3. Catalina se detuvo exactamente en el borde del radio letal. El oficiante comenzó con las palabras tradicionales. Queridos invitados, nos reunimos aquí hoy. Catalina lo interrumpió. Perdón, dijo con voz clara que no temblaba. Antes de continuar, hay algo que todos necesitan ver. Sacó la grabadora de donde la había escondido entre los pliegues del vestido. Presionó play. La voz de Navarro llenó el jardín. El dispositivo se activa con control remoto. Radio de 10 metros. Suficiente para eliminar a Acosta y a todos sus guardias en la ceremonia. Silencio. Completo y aterrador. Después, caos. Guardias moviéndose, invitados gritando, Acosta poniéndose de pie con la cara roja de furia. Navarro permaneció inmóvil junto al altar, su expresión no revelando nada. Catalina continuó. No estaba segura de creerlo hasta que encontré esto. Abrió el corsé del vestido, revelando el dispositivo con su luz roja parpadeante. ¿Y esto? Sacó la memoria USB. Años de evidencia. Crímenes documentados. Conversaciones grabadas. Todo lo que necesitan para saber exactamente quién es el hombre con quien casi me caso. Navarro finalmente se movió. Dio un paso hacia Catalina pero fue interceptado por 3 guardias de Acosta que materializaron armas de lugares invisibles. No te muevas, ordenó uno de ellos. Las manos donde pueda verlas. Vi todo desde mi posición en las sombras. Vi cómo el imperio cuidadosamente construido se derrumbaba en tiempo real. Vi cómo los aliados de Navarro retrocedían, distanciándose, calculando sus propias salidas. Vi cómo los ojos de Navarro barrieron el jardín buscando y encontrándome. Nuestras miradas se encontraron a través del caos. En sus ojos vi acusación y reconocimiento. Sabía que yo había orquestado esto. Sabía que yo había armado a Catalina con las armas para destruirlo. Y en ese momento, vi su mano moverse hacia el bolsillo de su saco. Hacia el control remoto. Grité. Fue instinto, terror, maternidad. Un grito sin palabras que cortó a través del ruido. Suficiente para que Catalina entendiera. Suficiente para que Elena se pusiera de pie. Suficiente para que uno de los guardias más rápidos le disparara a Navarro en el hombro. El control remoto cayó de sus dedos. Rebotó sobre el césped. Y yo corrí. No sé de dónde salió la velocidad. No sé cómo mi cuerpo embarazado de 7 meses atravesó el jardín en segundos. Solo sé que llegué al control remoto primero, lo agarré, y lo arrojé con todas mis fuerzas hacia la fuente ornamental a 20 metros de distancia. Cayó al agua con un splash que sonó como salvación. Después el mundo se convirtió en movimiento y gritos. Más guardias, más armas, Navarro rodeado y arrestado, sangre en su camisa blanca, ese perfecto traje negro arruinado. Catalina de pie junto al altar en su vestido de novia destruido, el corsé abierto revelando el dispositivo que ya no podía matar a nadie. Elena corriendo hacia mí, abrazándome, susurrando gracias, gracias, gracias contra mi cabello. Y Acosta, mirando a su hija, mirando a su ex futuro yerno, procesando la traición y la salvación simultáneas. Los siguientes minutos fueron borrosos. Paramédicos, policías que claramente estaban en la nómina de alguien pero no sabían de quién en medio del caos. Periodistas que de alguna forma habían aparecido, cámaras filmando todo. La memoria USB siendo confiscada como evidencia. Catalina dando declaraciones con voz firme mientras el maquillaje corría por sus mejillas. Y yo,
sentada en el borde de una jardinera, tratando de respirar, tratando de procesar que había sobrevivido. Elena se sentó junto a mí. No habló por un largo momento. Finalmente dijo, te debo todo. Le dije que no me debía nada, que cada uno había jugado su parte, que habíamos tenido suerte, suerte estúpida e imposible. Mi hermano pasará décadas en prisión, continuó. Si sobrevive el juicio, si los Acosta no lo matan primero, si sus propios socios no lo eliminan para protegerse. Y sonaba triste, a pesar de todo, porque seguía siendo su hermano, porque la familia es complicada incluso cuando es venenosa. ¿Y tú? Preguntó señalando mi vientre. ¿Qué harás ahora? No lo sé, respondí honestamente. Desaparecer otra vez. Mejor esta vez. Algún lugar donde nadie conozca mi nombre ni la historia del vestido de novia que casi mata a 200 personas. Elena sacó un sobre de su bolso. Dale esto a quien te ayude a moverte, dijo. Hay suficiente para empezar nueva vida. Nombre nuevo, documentos nuevos, apartamento en ciudad nueva. No lo tomes como deuda. Tómalo como gratitud. El sobre pesaba más que papel. Pesaba como posibilidad, como futuro. No tenía que aceptarlo, pero lo hice. Porque mi bebé merecía más que una madre huyendo de sombras. Merecía estabilidad construida sobre cenizas de lo que dejábamos atrás. Los meses siguientes los pasé en una ciudad costera donde nadie preguntaba de dónde venías si pagabas el alquiler a tiempo. Cambié mi nombre por tercera vez. Encontré trabajo en una librería que olía a páginas viejas y café. Tuve a mi bebé en un hospital público donde las enfermeras fueron amables y no les importó que no hubiera padre listado en los papeles. Una niña, pequeña, perfecta, con ojos que todavía no decidían su color final. La llamé Victoria. No por la victoria que había ganado, por la posibilidad de victoria en su futuro. Cada tanto veía noticias sobre el juicio. Navarro enfrentando cargo tras cargo. Su imperio desmantelado pieza por pieza. Algunos de sus socios volviéndose testigos protegidos. Otros desapareciendo en circunstancias misteriosas. Catalina había tomado control de los negocios legítimos de su padre, convirtiendo el imperio criminal en algo que al menos pretendía legalidad. Había dado entrevistas donde hablaba de romper ciclos y construir nuevo legado. Se había cortado el cabello. Se veía libre. Elena enviaba mensajes cada pocos meses. Nunca con detalles específicos. Solo confirmando que seguía viva, que yo seguía a salvo, que el pasado se quedaba donde pertenecía. Nunca respondí. Era más seguro así. Pero guardaba cada mensaje como recordatorio de que había gente que me había ayudado a escapar cuando escapar parecía imposible. Una noche, cuando Victoria tenía 4 meses, alguien tocó a mi puerta. Era tarde, pasadas las 11. Mi corazón se aceleró con pánico instintivo. Miré por la mirilla esperando ver fantasmas. En cambio vi a una mujer que no conocía. Joven, con carpeta bajo el brazo, aspecto de abogada o trabajadora social. Abrí la puerta con cadena puesta. Sí, pregunté con voz que esperaba sonara firme. Valeria Soto, preguntó ella. Ya no uso ese nombre, respondí, mintiendo y diciéndole la verdad simultáneamente. Ella asintió como si esperara exactamente esa respuesta. Tengo algo para usted. De parte de un cliente que prefiere permanecer anónimo. Pasó un sobre a través de la abertura de la cadena. Adentro había un documento legal. Transferencia de propiedad. Un apartamento en mi nombre actual. Pagado completamente. En un edificio con seguridad. En un barrio seguro. Con una nota escrita a mano. Para Victoria. Para que tenga raíces donde nunca tuve que tenerlas. Construye mejor futuro del que yo pude construir. Sí, Catalina. Había encontrado forma de pagarme sin comprometerme. Había convertido mi papel en destruir su boda en fundación para nueva vida de mi hija. Era perdón. Era gratitud. Era reconocimiento de que ambas habíamos sido piezas en juego que encontramos forma de volvernos jugadoras. Pasaron años. Victoria creció. Empezó jardín de infancia, después escuela primaria. Era curiosa, inteligente, con sentido de justicia que a veces me asustaba por lo feroz. Nunca le conté la historia completa. Solo que su padre había sido hombre complicado y que las cosas no funcionaron. Algún día, cuando fuera mayor, tal vez le contaría más. O tal vez no. Tal vez algunos pasados se quedaban enterrados mejor. Yo también crecí en esos años. Dejé la librería y empecé estudios nocturnos. Diseño de modas. Parecía irónico después de todo, volver al mundo de la tela y las costuras. Pero había algo catártico en crear belleza que no escondía bombas. En coser vestidos que celebraban amor real en lugar de disfrazar traiciones.
Me gradué con honores. Abrí pequeño taller. Nada lujoso. Solo yo, una máquina de coser, y clientes que querían algo hecho con cuidado. Nunca acepté encargos de vestidos de novia. Esa puerta había cerrado permanentemente. Una tarde de primavera, 6 años después de aquella boda que nunca fue, Elena apareció en mi taller sin aviso previo. Estaba más delgada, con cabello más corto, con líneas nuevas alrededor de sus ojos. Nos miramos durante largo momento sin hablar. «¿Café?», ofrecí finalmente. «Por favor», respondió. Fuimos a la cafetería de la esquina y nos sentamos junto a la ventana donde el sol de la tarde creaba cuadrados de luz sobre la mesa de madera. «Mi hermano murió», dijo sin preámbulo. «Hace 3 semanas. En prisión. Oficialmente fue ataque al corazón. Extraoficialmente, dejó la frase inconclusa, pero ambas sabíamos que los ataques al corazón en prisión raramente eran naturales. «Lo siento», dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, había sido persona. Había sido hermano de alguien. Elena encogió los hombros. Era inevitable. Hizo demasiados enemigos. Sabía demasiados secretos. Su supervivencia era inconveniente para mucha gente poderosa. Bebió su café antes de continuar. «Dejó algo para ti. Un testamento. La mitad de lo que quedaba de su fortuna personal, después de que el gobierno confiscara la mayoría. No es mucho, pero es suficiente para que Victoria vaya a universidad sin deudas. Para que tengas seguridad». Negué con la cabeza instintivamente. «No quiero nada de él». «Él no quiere nada de ti», respondió Elena. Quería algo para su hija. Para la niña que nunca conoció pero que aparentemente pensaba en ella hasta el final. Reconocimiento. Responsabilidad. Arrepentimiento. Demasiado tarde para importar, pero ahí de todas formas. El sobre con documentos legales quedó sobre la mesa entre nosotras. No lo toqué. «¿Por qué viniste personalmente?», pregunté. «Podrías haber enviado abogado». Elena sonrió tristemente. «Porque necesitaba verte. Necesitaba saber que sobreviviste. Que construiste algo bueno sobre las ruinas que dejamos. Necesitaba perdón que probablemente no merezco por usarte como usé». Nos miramos y vi en sus ojos el reflejo de mi propio cansancio. Todas habíamos sido usadas. Todas habíamos usado a otras. Todas habíamos sobrevivido como pudimos en un mundo diseñado para consumirnos. «Ya perdoné», dije. «Hace años. Cuando decidí que resentimiento era lujo que no podía pagar. Que mi hija crecería sin el peso de odios heredados». Elena asintió, parpadeando contra lágrimas que amenazaban. «Gracias», susurró. Terminamos el café hablando de cosas triviales. Su trabajo nuevo en organización sin fines de lucro ayudando mujeres a escapar de situaciones violentas. Mi taller y mis diseños. Cómo Victoria había heredado amor por las formas y colores. Cuando nos despedimos en la calle, Elena me abrazó fuerte. «Fuiste más valiente que todos nosotros», dijo contra mi hombro. «Y más inteligente. Construye bien». Se fue caminando por la calle y no la volví a ver. Pero el sobre quedó. Eventualmente lo abrí. Eventualmente acepté el dinero. No por mí. Por Victoria. Porque merecía todas las oportunidades que pudiera darle. Los años siguieron pasando con esa velocidad extraña que tiene el tiempo cuando estás ocupada viviendo en lugar de sobreviviendo. Victoria terminó secundaria. Quería estudiar Derecho. Decía que quería ayudar gente atrapada en situaciones injustas. No sabía que estaba describiendo exactamente lo que yo había sido. O tal vez lo sabía a algún nivel instintivo. Los hijos sienten las heridas de sus padres incluso cuando intentas esconderlas. El día que la dejé en la universidad, en campus verde y brillante lleno de jóvenes con futuros limpios, me senté en mi auto durante 20 minutos llorando. No de tristeza, de alivio. Había logrado lo imposible. Había tomado la peor situación y la había convertido en trampolín para algo mejor. Había roto el ciclo. Esa noche, sola en el apartamento que Catalina había comprado años atrás, saqué algo que había guardado todo este tiempo. Una fotografía. La única que tenía de aquellos días. Era del vestido. No de la boda destruida. Del vestido terminado. Antes del caos, cuando todavía era solo tela blanca y esperanza envenenada. Lo miraba cada tanto. Recordándome. No de lo que sobreviví, sino de lo que elegí. Había tenido 100 oportunidades de volverme como ellos. De usar violencia como solución. De vengarme con sangre. En cambio elegí la opción más difícil. Elegí verdad. Elegí exposición. Elegí construir en lugar de destruir. El vestido en la fotografía ya no existe. Fue confiscado como evidencia, eventualmente destruido después del juicio. Pero su imagen permanecía.
Recordatorio de que a veces las armas más poderosas no son explosivos o balas. Son secretos expuestos. Verdades dichas. Mujeres que se niegan a permanecer calladas. Cerré el álbum y lo guardé de vuelta en el cajón donde vivía. El pasado estaba bien donde estaba. Visitado ocasionalmente pero nunca habitado. Al día siguiente recibí mensaje de número desconocido. Era fotografía. Catalina, ahora con cabello plateado pero misma postura orgullosa, de pie junto a edificio con letrero nuevo, Centro de Apoyo para Mujeres en Crisis Acosta. Había convertido la fortuna criminal de su familia en algo que ayudaba en lugar de destruir. Había roto su propio ciclo. El mensaje decía, pensé que querría saber. Estamos haciendo mejor. Todas lo estamos. Sonreí. Respondí con fotografía de Victoria en su dormitorio universitario, rodeada de libros de derecho y sonrisa enorme. Sí, lo estamos. Y era verdad. No éramos las mismas mujeres que ese día en el atelier cuando la puerta se abrió y el mundo cambió. Éramos mejores. Más fuertes. Libres. El vestido de novia que casi mata a 200 personas se había convertido en símbolo no de muerte sino de transformación. De mujeres que decidieron que merecían más que los destinos que otros escribían para ellas. Victoria llamó esa noche desde universidad. Mamá, preguntó con esa curiosidad característica, ¿alguna vez me vas a contar la historia completa de mi padre? Algún día, respondí. Cuando estés lista. Cuando tengas las herramientas emocionales para procesar lo complicado que puede ser el amor y el peligro y las decisiones imposibles. ¿Fue malo? Preguntó. Fue humano, respondí. Con todas las terribles capacidades que eso implica. Pero también con la capacidad ocasional de arrepentimiento. De reconocer daño causado. De intentar, demasiado tarde, hacer una cosa correcta. Escuché su respiración pensativa al otro lado de la línea. Estoy contenta de que sobrevivieras, dijo finalmente. Estoy contenta de que me tuvieras. Estoy contenta de que eligieras construir en lugar de destruir. Yo también, bebé. Yo también. Cuando colgamos, me quedé mirando por la ventana a las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. En algún lugar allá afuera, Catalina dirigía su centro. Elena ayudaba a otras mujeres a escapar. Victoria estudiaba para cambiar sistemas desde adentro. Y yo, la costurera que una vez cosió vestido que contenía bomba y verdad y transformación, seguía creando belleza con manos que ya no temblaban. Todavía no sé si alguna de nosotras encontró algo parecido a redención. Pero encontramos algo mejor. Encontramos continuación. Propósito más allá del trauma. Encontramos formas de convertir las peores cosas que nos pasaron en fundaciones para cosas mejores. Años más tarde, cuando Victoria se graduó de la universidad, me pidió que le hiciera un vestido para la ceremonia. Pasé semanas diseñándolo. Azul profundo como medianoche. Sin secretos escondidos. Sin compartimentos ocultos. Solo tela bien cortada y amor puesto en cada puntada. El día de su graduación, cuando la vi caminar hacia el podio en ese vestido, con diploma en mano y futuro abierto ante ella, sentí el peso final soltar. Había pasado 14 años cargando el miedo de que el pasado la alcanzaría. Que sus orígenes la definirían. Que los pecados de su padre de alguna manera la mancharían. Pero mirándola ahí, brillante y completa y completamente ella misma, supe que había ganado. No la guerra, solo esta batalla. Pero a veces una batalla es suficiente. Después de la ceremonia, Victoria me abrazó fuerte. Gracias, mamá, susurró. Por todo lo que nunca me contaste pero que cargaste para que yo no tuviera que hacerlo. Le devolví el abrazo sintiendo el círculo completarse. Un día, le dije, cuando estés lista, te contaré sobre el vestido que cosí y cómo cambió todo. Pero hoy celebramos tu vestido. El que no esconde nada excepto la mujer increíble que eres. Ella se rió, ese sonido que era solo suyo, sin ecos de su padre o de mí. Solo Victoria siendo Victoria. La vida continuó siendo vida con sus altas y bajas. Victoria eventualmente se especializó en derecho de familia, ayudando a mujeres a navegar divorcios complicados y situaciones de custodia donde violencia doméstica era factor. Decía que había heredado instinto de supervivencia de mí, sin saber toda la historia. Decía que sabía reconocer cuando alguien estaba huyendo porque había crecido junto a alguien que nunca dejó de mirar por encima del hombro. Tenía razón. A pesar de los años, a pesar de la seguridad, parte de mí nunca dejó de esperar que el pasado tocara la puerta. Pero con cada año que pasaba sin que eso sucediera, el miedo se volvía más pequeño. Más manejable. Solo cicatriz en lugar de herida abierta. Mi taller prosperó modestamente. Nunca me hice famosa ni rica. No era el objetivo. El objetivo era crear belleza honesta.
Vestidos para graduaciones y aniversarios y primeras citas y segundas oportunidades. Ropa que celebraba momentos reales de gente real. Nunca publiqué la historia del vestido de novia. Periodistas me encontraron ocasionalmente, después de investigar conexiones entre las personas involucradas en aquel juicio. Todos rechacé. No era mi historia para vender. Era mi vida para vivir. Diferencia importante. Una tarde de invierno, 20 años después de aquella boda, recibí paquetes sin remitente. Adentro había libro. Memorias. El título era El vestido de la verdad. Cómo 3 mujeres destruyeron un imperio. Autor. Fea Catalina Costa. Mi corazón latió más rápido mientras lo hojeaba. Había cambiado los nombres. Mi nombre era Marina. Elena era Sofía. Pero la historia era inconfundible. Cada detalle preservado. Cada momento de terror y decisión capturado en prosa que reconocía el horror sin romantizarlo. La nota a la primera página decía, pasaron 2 décadas. Los actores principales están muertos o desaparecidos. Esta historia merece ser contada, no como advertencia de lo que puede pasar, sino como prueba de lo que mujeres pueden hacer cuando deciden que sobrevivir no es suficiente. Tu porción de regalías está en fideicomiso para Victoria. Úsala como quieras. Gracias por salvarme. Gracias por salvarte. Sé. Leí el libro completo esa noche. Lloré en partes que había olvidado. Me reí en otras que recordaba diferente. Cuando terminé, llamé al número que Catalina había incluido en la nota. Contestó al segundo timbre. Hola, Marina, dijo usando el nombre ficticio con ironía cálida. Leí el libro, dije. Es exacto e inexacto simultáneamente. Como todas las memorias, respondió. Verdad filtrada a través de recuerdo filtrado a través de tiempo. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque después de 20 años. Porque finalmente sentí que suficiente distancia existía, respondió. Porque las mujeres jóvenes necesitan saber que pueden pelear y ganar sin convertirse en monstruos. Porque nuestra historia, por terrible que fue, tiene final donde sobrevivimos. Y esos finales son raros. Valiosos. Necesarios. Tenía razón. Lo sabía. Pero parte de mí todavía quería que el pasado permaneciera exactamente ahí. ¿Qué pasa si esto trae problemas? Pregunté. ¿Qué pasa si alguien encuentra conexiones reales? Entonces las encuentran, dijo Catalina calmadamente. Pero todo está muerto o en prisión o viviendo bajo nombres nuevos. Nadie va a venir por ti. Por nosotras. Ese tiempo terminó. Colgamos después de promesa de vernos pronto, promesa que probablemente no cumpliríamos pero que se sentía bien hacer de todas formas. Esa noche le di el libro a Victoria. Ahora tenía 32 años, socia en su firma de abogados, embarazada de su primer hijo. Léelo, le dije. Y cuando termines, te contaré qué partes son verdad y qué partes fueron editadas para protección. Ella tomó el libro con manos cuidadosas, leyó el título, me miró con ojos que habían heredado inteligencia pero no cinismo. ¿Esta eres tú? Esa fui yo, respondí. Hace mucho tiempo. En otra vida. Victoria leyó el libro en 2 días. Cuando terminó, vino a mi taller y nos sentamos junto a ventana donde luz de invierno hacía todo parecer más suave. Entiendo por qué nunca contaste la historia completa, dijo. Es demasiado. Demasiado dolor, demasiado peligro, demasiadas decisiones imposibles. ¿Cómo sobreviviste eso y todavía te convertiste en mamá que conocí? Paciente. Amable. Segura. No lo sé, respondí honestamente. Algunos días no sentía que sobrevivía. Solo que continuaba. Un pie delante del otro. Una puntada después de otra. Hasta que un día miré atrás y había distancia suficiente que el pasado ya no podía alcanzarme. Ella puso sus manos sobre su vientre donde mi nieto crecía. Quiero ser ese tipo de fuerte, dijo. El tipo que sobrevive lo imposible y todavía elige bondad. Ya lo eres, le dije. Lo probaste solo con existir. Solo con elegir carrera ayudando a otros. Solo con romper ciclos que ni siquiera sabías que existían. Nos abrazamos mientras el sol se ponía sobre la ciudad que nos había visto a ambas crecer de formas diferentes. Esa noche, sola a mi taller, saqué última pieza de tela blanca que había guardado todos estos años. Era del vestido. Pequeño cuadrado que había cortado antes de que fuera confiscado, escondido en mi bolsillo como recordatorio, trofeo o prueba de que todo había sido real. Lo sostuve contra la luz viendo cómo brillaba. Todavía perfecto después de 2 décadas. Algunas cosas no cambian. Belleza permanece hermosa incluso cuando nace de horror. Decidí hacer algo con él. Algo simbólico. Algo final. Corté el cuadrado en pedazos más pequeños.
Cada pedazo lo bordé con palabras. Sobreviví. Elegí verdad. Construí mejor. Rompí ciclos. Después cosí cada pedazo en pequeñas bolsitas que llené con lavanda seca. Las bolsitas las regalé. Una para Victoria. Una para el centro de Catalina. Una guardé para mí. Recordatorios fragantes de que incluso la tela que casi nos mata podía transformarse en algo que traía paz. Metáfora obvia pero efectiva. El vestido había definido momento pero no vida. Trauma había informado pero no determinado futuro. Y al final, esa era la historia real. No sobre vestido, boda o explosivos o imperios. Era sobre mujeres que decidieron que merecían escribir finales propios. El libro de Catalina se convirtió en bestseller modesto. Nadie conectó puntos públicamente. Nadie vino con preguntas. El mundo aceptó la historia como ficción basada en hechos y siguió adelante. Como hace siempre. Años más tarde, cuando mi nieto tenía 5 años y preguntaba sobre cicatrices en mis manos de años de trabajo con agujas, le conté que algunas cicatrices vienen de crear belleza. Que dolor puede ser precio de hacer algo significativo. Que las manos marcadas son manos que trabajaron. Construyeron. Salvaron. No entendía todavía. Pero algún día entendería. Algún día Victoria le contaría versión apropiada para su edad de la abuela que cosió vestido que cambió destinos. Y él crecería sabiendo que venir de lugares oscuros no significa quedarse en oscuridad. Significa tener mapas de cómo salir. Significa poder guiar otros hacia luz. Mi taller cerró finalmente cuando cumplí 70. Mis manos ya no podían sostener aguja con precisión necesaria. Victoria organizó fiesta de retiro donde vinieron clientes de años, algunos llevando vestidos que había hecho décadas atrás, todavía perfectos porque habían sido hechos con atención real. Catalina envió flores enormes y nota, gracias por coser futuros mejores. Elena había muerto 2 años antes. Cáncer, pero había muerto libre, habiendo dedicado últimas décadas a ayudar centenares de mujeres a escapar de situaciones que ella había ayudado a crear indirectamente. Redención complicada pero redención al fin. En la fiesta, cuando todos se fueron, Victoria y yo nos sentamos rodeadas de tela y recuerdos. ¿Alguna vez lo extrañaste?, preguntó. A mi padre. Quiero decir, más allá del peligro y el trauma, ¿alguna vez extrañaste al hombre antes de que fuera monstruo? Todos los días al principio, admití. Después algunas veces. Ahora casi nunca. No extraño quién fue sino quien creí que era. Diferencia importante. Ella sintió procesando. Mi hijo pregunta a veces sobre su abuelo. ¿Qué le digo? Dile la verdad apropiada para su edad, respondí. Que fue hombre complicado que hizo cosas terribles pero que al final intentó hacer una cosa correcta. Que la gente no es toda buena o toda mala sino compleja. Que podemos reconocer humanidad sin excusar acciones. Palabras sabias, dijo Victoria sonriendo. De alguien que tuvo 20 años para practicarlas, respondí. Esa noche, última noche en el taller antes de que se convirtiera en otra cosa, caminé por el espacio tocando cada superficie. Mesa de trabajo. Máquina de costura. Estantes llenos de hilos de colores. Maniquí en la esquina. Todo había sido testigo de mi reconstrucción. Prenda por prenda. Puntada por puntada. Había entrado a este trabajo como mujer huyendo. Lo dejaba como mujer completa. Transformación lenta y completa. Apagué las luces por última vez y cerré la puerta. La vida después del taller fue más tranquila. Paseos con mi nieto. Lecturas. Jardín donde cultivaba flores en lugar de secretos. Victoria floreció en su carrera, eventualmente convirtiéndose en jueza. Presidía casos que involucraban violencia doméstica y custodia, y me decía que pensaba en mí cada vez que veía a mujer asustada en su corte. Pensaba en qué habría pasado si yo no hubiera tenido ayuda de Elena, de Catalina, del destino. Usaba su poder para asegurarse de que otras mujeres tuvieran recursos que yo tuve que buscar desesperadamente. Catalina y yo nos encontrábamos ocasionalmente para café. Habíamos envejecido juntas en cierto sentido, unidas por trauma transformado. Ella había convertido centro de apoyo en red nacional. Había dado charlas, escrito más libros, usado su nombre y su historia como plataforma para cambio real. Un día me dijo, a veces pienso en ese vestido y me pregunto dónde está ahora. ¿Fue destruido? Respondí. Después del juicio. Cremado con otra evidencia. Pero un pedazo sobrevive. Saqué la pequeña bolsita de lavanda que siempre llevaba. Se la mostré. Ella la tomó con manos que también habían envejecido pero que todavía llevaban anillos caros. Es hermoso, dijo, como lo fue todo antes de saber qué ocultaba. Exacto, respondí. Y esa es la lección. Belleza puede esconder horror.
Pero también horror puede transformarse en belleza si eliges la transformación. Ahora, escribiendo esto en cuaderno que nadie leerá probablemente hasta después de mi muerte, me pregunto qué legado dejo. No soy famosa. No cambié leyes. No derroté imperio yo sola. Pero cosí vestido que contenía verdad. Expuse secreto cuando silencio era más seguro. Elegí mi hijo sobre mi supervivencia. Y esas elecciones, pequeñas pero críticas, crearon ondas. Victoria existe porque elegí riesgo sobre seguridad. Su hijo existe porque ella existió. Centro de Catalina ayudó miles porque sobrevivió. Elena salvó docenas porque documentó crímenes. Todo conectado. Todo importante. El vestido fue catalizador pero no héroe. Nosotras fuimos heroínas de historia que nos tocó vivir. Imperfectas. Asustadas. Pero determinadas a que nuestro miedo no nos definiera. Esta es la historia que algún día Victoria leerá. La verdad completa sin edición. Para que sepa. Para que entienda. Para que cuando su hijo pregunte sobre bisabuelo que nunca conoció, ella pueda decir, vino de oscuridad pero tu abuela eligió luz. Y. Esa elección nos hizo posibles a todos nosotros. Suficiente legado para cualquiera. Suficiente propósito para una vida complicada. Cierro este cuaderno sabiendo que historia finalmente está completa. No con final feliz exactamente, sino con final honesto. Sobrevivimos. Construimos. Elegimos continuar. Y en un mundo donde tantas historias terminan en tragedia, continuación es su propio tipo de victoria. El vestido está destruido. El imperio cayó. Pero seguimos aquí. Seguimos aquí.